Reddit pregunta: ¿cuál es una señal extrañamente específica de que alguien está a punto de convertirse en un problema? Yo solo digo las cosas como son. Solo estoy diciendo la verdad, sin filtro. Curiosamente, muchas de las personas que más repiten esas frases suelen ser también las que menos soportan que alguien les diga algo a ellas. Tuve una jefa que presumía muchísimo de ser honesta y directa. Usaba esas frases constantemente para justificar su forma de tratar mal a los demás, pero lo irónico era que ella misma no podía aceptar ni la crítica más pequeña. Una vez, 2 empleados hicieron un comentario bastante inocente sobre su peluca de Halloween. No se estaban burlando de ella de manera cruel, simplemente se rieron un poco porque, durante el día, la peluca se le iba moviendo y resbalando cada vez más. Ella se enteró y explotó. Los regañó duramente y pasó semanas quejándose de lo irrespetuosos que habían sido. Lo curioso era que esa misma persona se sentía orgullosa de haber hecho llorar a varios empleados en algún momento. Para ella, decir cosas hirientes era ser sincera, pero recibir cualquier comentario negativo era una falta de respeto. Muchas veces esa frase es una señal de advertencia. No siempre significa que alguien sea una mala persona, pero muy seguido es una forma de avisar que alguien piensa ser grosero, decir lo que quiera sin considerar a los demás y después hacerse la víctima cuando alguien le responde. Es casi como un aviso previo. Voy a hacer las cosas difíciles, pero quiero que me feliciten por ser una persona honesta. La excusa de solo estoy siendo sincero muchas veces se usa para protegerse de las consecuencias de su propio comportamiento. Y algo curioso es que las personas que realmente son directas normalmente no necesitan anunciarlo. Simplemente hablan claro y ya. Otra señal parecida es cuando alguien empieza a defenderse de cosas que nadie le había acusado. Por ejemplo, yo no robo, yo no engaño a nadie, yo no soy una mala persona. Y tú estás pensando, espera, nadie estaba hablando de eso. Eso me recordó algo que me pasó hace unos meses. Estaba en un bar y un hombre que estaba sentado cerca dijo de repente, no estaba mirando tu vestido. Lo dijo sin que nadie le hubiera preguntado nada. Yo ni siquiera había pensado que estuviera mirando. Pero después de escucharlo pensé, ahora que lo mencionas, sí lo estaba haciendo. Lo más extraño es que lo dijo delante de mi esposo, así que los dos terminamos riéndonos de lo incómoda y rara que fue la situación. Es algo parecido a la gente que dice, soy un buen tipo, especialmente cuando hablan de por qué tienen problemas para salir con alguien. Sí, las citas pueden ser complicadas y encontrar pareja no siempre es fácil, pero tratar a los demás con respeto no debería ser una cualidad especial que tengas que presumir. Ser una buena persona es simplemente el punto de partida, incluso con personas que no te interesan románticamente. También está esa frase clásica, te voy a explicar cuál es el problema con el mundo de hoy. Normalmente es una señal de que alguien está a punto de dar una opinión extremadamente cerrada y que probablemente ya decidió que no quiere escuchar ningún otro punto de vista. Cuando alguien necesita decirte constantemente que es honesto, bueno o que solo dice la verdad, muchas veces lo importante no es lo que está diciendo, sino por qué siente la necesidad de convencerte de eso. Cuando un desconocido se te acerca corriendo y te dice, ¡Ey, ey, ey! Oye, ¿te puedo preguntar algo bien rápido? Puedes estar casi seguro de que no será algo rápido y de que, muy probablemente, traerá algún problema. Cada vez que escucho esa frase, de inmediato pienso que me van a pedir dinero. Y casi sin excepción, enseguida empiezan a contar una historia larguísima, llena de detalles que no vienen al caso, explicándote todo lo que supuestamente les pasó antes de llegar a ese punto. Una vez estábamos saliendo de una cafetería cuando un tipo se nos acercó a toda velocidad. Me dijo que mi cámara estaba increíble, me preguntó qué modelo era y empezó a hacer una conversación. Nosotros seguimos caminando, pero él nos alcanzó y dijo, rápido, ¿puedo contarte un par de cosas sobre mí? No tenía tanta prisa en ese momento, así que decidimos escucharlos unos minutos. Entonces comenzó a hablarnos de una conferencia a la que había asistido y de cómo, según él, había tenido la suerte de sentarse en la misma mesa que Andrew Tate, como si eso fuera un logro impresionante. La conversación no llevaba a ningún lado y terminó alargándose mucho más de lo esperado. Al final sí teníamos prisa, así que le dijimos que debíamos irnos. Desde entonces, la verdad es que prefiero ignorar a cualquiera que se me acerque de la nada en la calle. En otra ocasión, estaba en una ciudad muy turística cuando un hombre se acercó sonriendo. Me señaló y levantó la mano para pedirme un high five. Pensé, bueno, ¿por qué no? Así que se lo di. Grave error. Apenas chocamos las manos, inmediatamente empezó a preguntarme si tenía algo de cambio para ayudar a alimentar a sus hijos. En esa misma ciudad, pero en otro día, otro sujeto se me acercó únicamente para preguntarme la hora. En cuanto se le dije, comenzó exactamente con el mismo discurso y terminó haciéndome el mismo pedido.
Me cuesta mucho no ser amable con la gente, pero después de vivir varias situaciones como esas, entendí el patrón y empecé a alejarme en cuanto lo notaba. De hecho, uno de los mejores consejos que puedo darle a alguien que viaja por primera vez es este. Si estás en otro país y un desconocido se te acerca de la nada, simplemente ignóralo. Ni siquiera hace falta responder con un no gracias. Lo mejor es seguir caminando como si no hubieras escuchado nada. Al principio se siente incómodo, porque a la mayoría nos educaron para ser amables y educados con los demás. El problema es que una enorme cantidad de personas que se acercan espontáneamente a turistas tienen una intención oculta. En la mayoría de los casos buscan separarte de tu dinero, distraerte para robarte o convencerte de caer en algún tipo de engaño. Puedes encontrar miles de historias en subreddits de viaje donde la gente intenta ser amable y termina siendo víctima de una estafa. Estafas, carteristas, timos, fraude elaborados, llámalo como quieras. Además, muchos de ellos ni siquiera aceptan un no como respuesta. Interpretan cualquier interacción como una invitación para seguir insistiendo. Por eso, ignorarlos por completo suele ser la forma más efectiva de conseguir que pierdan el interés y que se vayan. Este consejo aplica todavía más cuando estás en una zona muy turística o en lugares donde este tipo de tácticas son especialmente comunes. Y si la gente está sosteniendo una libreta o una carpeta mientras intentan detenerte, para mí, esa ya es una señal inmediata para mirar al frente y caminar un poco más rápido. Una vez, un hombre me detuvo porque, supuestamente, necesitaba hacer una llamada urgente desde mi teléfono. Le respondí que con gusto podía marcar el número y poner el altavoz para ayudarlo, pero eso no le servía. Insistió varias veces hasta que terminó diciendo: "No puedo creer que no confíes en mí. Mira, puedes quedarte con estos 3 teléfonos que llevo en el bolsillo. Solo déjame hacer esa llamada". Eso, por supuesto, solo hizo que desconfiara todavía más. Hace apenas una semana, una señora se subió al autobús diciendo en voz alta que no era gay, no era trans y que el señor la estaba protegiendo de convertirse en cualquiera de las dos cosas. Unos minutos después, de la nada, me pidió que le prestara mi teléfono para dejar un mensaje de voz. Obviamente me negué. No había forma de que le prestara mi teléfono a una completa desconocida. Pocos minutos después la escuché usando el teléfono de otra persona que sí aceptó prestárselo. Como era de esperarse, lo utilizó para dejar un larguísimo mensaje lleno de insultos dirigidos, por lo que sonaba, a alguna oficina de ayuntamiento o incluso a la legislatura estatal. Tratan a la gente diferente, según si creen que esa gente puede hacer algo por ellos. Esa es la bandera roja más grande que conozco. Tenía un compañero de trabajo que acababa de mudarse a la ciudad. Traté de ayudarlo más o menos a instalarse, y nos hicimos muy buenos amigos. Nos fuimos a vivir juntos con otro de mis compas, la pasábamos bien, y luego, cuando ya estuvo asentado, de repente ya no era tan buena onda, o dejó de darme oportunidades en el tipo de trabajo freelance que los dos hacemos. Empezó a juntarse con una crew más piola. No me presentaba a ninguno de sus nuevos contactos brutales cuando estábamos en un café y se acercaban, como que me estaba excluyendo activamente para meterse en esos círculos. La verdad, me sentí bastante mal. Al final, terminé dejando la pelota en su cancha varias veces después de ir despidiéndome de la amistad poco a poco, y todavía no ha levantado la pelota, así que pues, ni modo. Ahora ando tranqui en mi rollo. Yo estuve ahí, y le digo a eso mi experimento. Después de conocer a mi ahora esposa, empecé a darme cuenta de que mi grupo de amigos de toda la vida me estaban usando de forma bastante amable. Así que después de mi cumpleaños, donde todos nos juntamos en un bar con ambos lados de mi grupo de amigos, decidí dejar de llamarles amigos de toda la vida para ver quién se acercaba primero para salir. Mi experimento ya lleva 21 años y la verdad estoy mucho más feliz con eso. Es que sí, lo puedes decir otra vez. Un amigo de la universidad siempre me andaba pidiendo ayuda después de clases. Siempre preguntaba si podía ver mi trabajo para copiarlo y luego echarle su porquería a lo que hacía. La única razón por la que era amigo era porque yo era su única oportunidad para graduarse. Pero por otro lado, cada vez que yo necesitaba ayuda con algo, él siempre estaba ocupado o decía: "Ayúdame primero y luego yo te ayudo". Y casualmente siempre se le acababa el tiempo justo cuando le tocaba ayudarme. Luego llegó ChatGPT y fue en ese momento cuando me di cuenta de que toda esa amistad era de un solo lado.
no pueden hacerse responsables de nada. Prepárate para que te culpen de todo. Así es mi mamá. Nunca de verdad se ha hecho responsable de nada de lo que haya hecho, ni ha pedido perdón por nada, pero le gusta hacerse la que sí. Es el tipo de persona que usa lo siento y perdón como una versión educada de ya cállate, si me entiendes. Yo no hice nada, o hicieron algo que no debían, o se le fue el descuido de lo que no debían descuidar. Solo hice lo que me dijiste que hiciera. Lo más probable es que no siguieran las instrucciones bien, si es que hicieron caso en algún momento. Estaba haciendo mi mejor esfuerzo. El mejor esfuerzo no estaba ni cerca de ser lo suficientemente bueno, y no tenía ningún derecho de estar en algo que le implicara responsabilidad. Es probable que escuche las tres cosas de la misma persona. Empiezan a decir cosas que simplemente no cuadran. Frases como, Marta dijo que no hiciste la tarea X, cuando tú sabes que sí la hiciste. O, Bob estaba muy molesto contigo, cuando Bob es de esas personas que casi nunca se enojan, y mucho menos por algo así. Con el tiempo te das cuenta de que no es un simple error. La persona está inventando o exagerando historias para manipular a los demás, crear conflictos y hacer que parezca que tiene información importante que nadie más tiene. Usan frases como, hay gente diciendo cosas sobre ti. Yo te defendí cuando hablaron de ti con los de arriba. Si tu jefe hace esto, cuidado. Muchas veces intenta crear desconfianza entre tú y tus compañeros para evitar que hables directamente con ellos o con alguien superior. Quiere controlar la información y que solo escuche su versión. Mi mamá hacía eso conmigo. Era una forma de controlarme y mantenerme preocupado todo el tiempo. No fue hasta que un terapeuta me preguntó algo muy simple que finalmente lo entendí. ¿Hay otras personas viviendo contigo? ¿Están presentes todo el tiempo para ver lo que pasa? Le dije que no. Entonces me respondió, entonces, ¿cómo saben esas personas todas esas cosas? ¿Quién les está contando esas historias? En ese momento todo hizo clic. Da vergüenza admitir que tardé tanto en verlo, pero cuando creces con alguien así, esa dinámica se vuelve normal para ti. Mi papá también hace esto. Recuerdo que una vez me dijo que algo insignificante que hice había provocado que mi mamá llorara hasta quedarse dormida. Tiempo después hablé con ella y descubrí que ni siquiera sabía de qué estaba hablando mi papá. Ella no era alguien que ocultara sus sentimientos, así que si hubiera tenido un problema conmigo, me lo habría dicho directamente. También tuve un compañero de trabajo que hacía exactamente lo mismo. Durante meses me contaba historias cada vez más raras sobre lo que otros compañeros supuestamente decían de mí. Hasta que un día le respondí, está bien, el lunes les pregunto directamente. Su expresión cambió inmediatamente. Empezó a decir, bueno, si vas a hablar con ellos, creo que yo debería estar presente. Después intentó arreglarlo diciendo, quizá entendí mal la situación. Ahí me di cuenta de que probablemente muchas de esas historias nunca habían ocurrido. Tuve un ex esposo que hacía algo parecido. Me decía, todos estaban molestos contigo en la fiesta porque fuiste muy grosera. Pero después descubrí que ese día yo estaba con un dolor horrible, tenía el tímpano lastimado, estaba cuidando sola a nuestro bebé recién nacido y prácticamente no había hablado con nadie. Él y su familia usaban este tipo de historias para hacerme sentir culpable. Con el tiempo también noté que mis padres hacían algo similar. Tu hermana dijo que tú hiciste esto. Tu hermano olvidó aquello, así que tú deberías encargarte. Siempre acomodaban la información para quedar bien, evitar responsabilidades o conseguir que aceptáramos cosas sin saber toda la verdad. Ahora, cuando pasa algo así, simplemente nos llamamos entre nosotros y comprobamos que ocurrió realmente. También conocí a alguien así cuando mi mejor amiga y yo éramos adolescentes. Intentaba separarnos constantemente, inventando cosas y creando problemas entre nosotras. La prueba definitiva fue cuando escribió un mensaje enorme quejándose de un problema que realmente no existía y se lo hizo enviar por otra persona. Al leerlo reconocí expresiones que solo esa persona usaba y entendí quién estaba detrás. Mi ex también utilizaba esa estrategia. Decía que amigos, familiares o compañeros habían hablado mal de mí, pero que él siempre me defendía. En realidad, solo estaba intentando aislarme de las personas que podían apoyarme. Lo curioso es que muchas de esas personas que supuestamente tenían problemas conmigo, en realidad no tenían ningún problema conmigo. El problema lo tenían con él. Salí con una chica durante un tiempo que se describía a sí misma como un espejo. Al principio no me pareció una señal de alerta. En general no era una mala persona, pero con el tiempo noté que usaba esa idea como una especie de defensa para evitar asumir responsabilidad. Por ejemplo, si ella no mostraba interés o no ponía esfuerzo en la relación, decía que simplemente estaba reflejando mi propia falta de interés o de iniciativa.
El problema es que con esa mentalidad no existe un punto medio. Cualquier cosa que pudiera ser responsabilidad de ella automáticamente podía convertirse en algo que supuestamente yo había causado. Si ella se alejaba, era porque yo me había alejado primero. Si ella no intentaba algo, era porque yo tampoco lo estaba intentando. Al final, cualquier situación terminaba siendo mi culpa. Últimamente he visto mucho la idea de que una pareja debería ser más chalant en lugar de nonchalant. No uso redes sociales, así que no estoy tan familiarizado con la tendencia, pero por lo que he entendido, algunas personas buscan a alguien que demuestre interés y energía en la relación. Lo curioso es que muchas veces quienes exigen eso parecen esperar que la otra persona sea quien siempre aporte esa energía. Quizás soy raro para las citas modernas, pero lo que quiero es una pareja, alguien que esté a mi mismo nivel. Alguien con sus propias opiniones, intereses, hobbies, metas y personalidad. Obviamente me gustaría que hubiera conexión en algunas de esas áreas, pero no quiero ser siempre la persona que toma todas las decisiones ni quiero estar con alguien que simplemente siga mi camino. Quiero a alguien que también tenga su propio camino. La respuesta más sencilla ante lo del efecto espejo sería algo como, lo menciono porque soy yo quien constantemente inicia conversaciones, propone planes y demuestra interés, y no siento que eso esté siendo correspondido. No siento que estés reflejando mi energía, siento que estoy poniendo mucho más esfuerzo. Porque si esa explicación se convierte en una excusa repetida para todo, realmente no hay mucho que discutir. Incluso si fuera verdad, también queda una pregunta. ¿Por qué querría estar con alguien que solo refleja lo que hago? Una relación necesita dos personas que aporten algo propio. Si todo lo que haces es reflejar, ¿qué estás agregando a la vida de la otra persona? Puede que exista una forma positiva de verlo. Una de mis frases favoritas viene de una entrevista con Carlos Santana. Cuando le estaban hablando sobre su reputación y su forma de ser, respondió, soy un reflejo de tu luz. Me gustó mucho la idea. Tiene algo humilde y casi espiritual, no tomar todo el crédito y reconocer lo que otros aportan. Aunque, claramente, no funciona igual cuando alguien usa soy un espejo como una excusa para evitar responsabilidades. Creo que el verdadero problema aparece cuando alguien pretende reflejar, pero nunca comunica. Nadie puede leer la mente de otra persona. Si algo te molesta, si necesitas algo o si sientes que falta equilibrio, tienes que decirlo. Entiendo la idea hasta cierto punto. Soy de esas personas que en una relación suelen entregarse mucho al principio, como diciendo, vamos con todo o no vamos. Pero con el tiempo, si noto que la energía no es correspondida, empiezo a fijarme en ese desequilibrio. No significa que todo tenga que ser exactamente 50/50 todo el tiempo. Las relaciones tienen etapas y a veces una persona puede dar más que la otra, pero sí debería existir una intención de colaborar. Si alguien nunca ayuda a planear, nunca propone nada y siempre espera que la otra persona lleve todo el peso de la relación, eso termina desgastando. Y algo parecido pasa con quienes dicen, soy brutalmente honesto. Muchas veces no significa que sean honestos. A veces simplemente están buscando una excusa para decir cosas hirientes sin tener que hacerse responsables de cómo afectan a los demás. Una actitud general de que la gente es inferior a ellos a menos que sea hermosa o les sirva para algo. Nada me deja claro más rápido que alguien es una mier que cuando empieza a hablar de que es mejor que otra persona. Si no te das cuenta de que eres 100% capaz de terminar siendo igual que la persona que estás mirando por encima del hombro, no importa quién sea, entonces nomás estás viviendo en la fantasía. La prueba del mesero no tiene competencia. Mi experiencia ha sido que este es el comportamiento por defecto de la mayoría de la gente, al menos en las ciudades. Siempre he intentado llevar un enfoque tipo, sé buena gente por defecto y trátales mal a la gente que me trata mal. Creo que es una estrategia más ética y al final superior. Pero no creo que sea una postura popular. Siempre es una de estas dos. La primera, sé amable con todos, que te convierte en una persona complaciente y sumisa. O las otras categorías te hacen bullying. O no confíes en nadie, y esas personas no llegan a ningún lado. Hay una iglesia bien espeluznante en mi ciudad que manda jóvenes a que anden por toda la ciudad en una camioneta tipo furgoneta con la ventana polarizada. Se paran al lado de la gente que está sola en el estacionamiento o cuando están paseando a sus perros y le dicen, ¿les gustaría ir a la iglesia con nosotros? Cuando se acercaron a mí, yo estaba cargando mi carro con compras y les dije, o sea, ¿ustedes son los que andan en la calle escogiendo a la gente que anda sola y tratando de traerlas a su van o van oscura? Tenía que vacilarlos. La cara con la que se les cayó el momento fue buenísima.
Está clarísimo que nunca se les había ocurrido que su forma de acercarse pudiera intimidar a las personas que reciben el intento. Cuando una persona tomada se pone demasiado callada, normalmente es una señal de que algo está pasando, y muchas veces ese algo no termina bien. La mayoría piensa que cuando alguien se queda callado estando borracho, significa que está a punto de iniciar una pelea, pero por mi experiencia suele significar algo mucho más complicado. Perfecto, ahora resulta que tengo que convertirme en la persona responsable que cuide a alguien que ya no puede cuidarse solo. Porque el problema puede ser que lo saquen del lugar, que tenga que llevarlos a casa, que terminen metiéndose en problemas, que hagan algo impulsivo o que simplemente no puedan controlar lo que les pasa. Hay una transición muy clara que ocurre con muchas personas cuando beben demasiado, aunque cada quien la vive diferente. Uno de los mayores avisos es cuando alguien empieza a molestarse por cosas completamente pequeñas. Por ejemplo, cuando el bartender intenta limpiar la parte de la barra donde están sentados, cuando alguien mueve un vaso cerca de ellos o cuando sienten que otra persona los está molestando sin motivo. De repente, cualquier detalle se convierte en una gran ofensa. Mi problema con el alcohol pasó por muchas etapas durante los años, pero había algo que casi siempre se repetía. No podía saber realmente qué tan borracho estaba hasta que me quedaba completamente callado. Ahí era cuando mis amigos sabían que algo había cambiado. En ese momento, mi único objetivo era llegar a casa. Cuando estaba en mi época de ir seguido a bares pequeños, los meseros me contaban historias después sobre cómo antes de eso yo estaba hablando, jugando billar o conviviendo con la gente de siempre. Y de repente, sin aviso, me quedaba en silencio y desaparecía. Una amiga mía tiene problemas con el alcohol y con ella existe lo que yo llamo el nivel 7. El nivel 7 en ese momento en el que todavía quiere seguir hablando y participando en la conversación, pero ya no puede seguir el ritmo. Empieza a confundirse, a frustrarse y a ponerse un poco más negativa. Cuando se queda demasiado callada durante varios minutos, sé exactamente lo que viene. Así que normalmente simplemente me despido y me voy antes de que la situación empeore. Curiosamente, yo antes no siempre hacía eso. Antes de estar sobria, cuando llegaba a esa etapa de demasiado silencio, simplemente desaparecía sin avisar. Me iba como si nada, lo que algunas personas llaman un escape irlandés. Mis amigos terminaban llamándome y mandándome mensajes demasiado preocupados, pensando que algo malo podría haberme pasado porque me había ido sola sin decir nada. Ahora que lo pienso, era una situación bastante peligrosa. A veces, el silencio de alguien que está tomado no significa calma. Puede ser la señal que ya cruzó una línea y que algo está a punto de salir mal. Cuando en su vida todo el tiempo son la víctima en su historia. Que todos los demás están locos o son irrazonables. Su empleador, sus amigos, su pareja, su familia, ese tipo con el que cruzó miradas una vez cuando estaban cruzando la calle. Ten claro que esta persona, chico o chica, van a estar en drama todo el tiempo. Va a ser un problema enorme. Ojalá hubiera visto este letrero antes. Mi ex esposa, ahora, empezó a desarrollar ese patrón hacia el final de nuestra relación y yo no me di cuenta. Todos sus compañeros de trabajo eran horribles. Los grupos de amigos que habíamos tenido durante años, de repente siempre se aprovechaban de nosotros y éramos los únicos buenos amigos. Hasta sus papás eran malísimos en absolutamente todo. Esto nos llevó a hacer un cambio de país, cruzando el país, dejando esta vida terrible atrás para empezar de nuevo. Nos mudamos, compramos una casa y de pronto, como ya no había nadie más en su vida a quien victimizara, el objetivo pasé a ser yo. De repente nunca estaba apoyándome, no le importaba, no mostraba ni siquiera interés, había cambiado. Probamos terapia, pero ya era demasiado tarde y su mente ya estaba decidida. El divorcio fue menos de 4 meses después. Ahora estoy en la mitad del país de distancia de todos mis amigos y familia, tratando de vender una casa en un mercado horrible y básicamente solo. Tratando de sacar lo mejor de todo, pero maldita sea, qué mierda, y ojalá hubiera visto las señales. Sí, volví a reconciliarme con mis grupos de amigos y hasta con sus papás. Y puedes apostar que ella estaba diciendo las mismas cosas sobre ti a tus amigos y a su familia. Es más que obvio. Tenía una amiga a la que mi ex ni siquiera llegó a conocer y me mandó un mensaje diciendo que le habían llegado mensajes de parte de ella menos de una semana después de que anunciamos que nos separábamos.
Yo juego un montón de Dungeons and Dragons y es de mis pocos refugios seguros. Ella buscó a casi toda la gente con la que yo jugaba para intentar hacer que se pusieran en mi contra. Por suerte, tengo algunas de las mejores amistades del mundo y se dieron cuenta que esto iba a venir y le vinieron a venir las intenciones desde lejos. Tenía un amigo exactamente así. Creo que con el tiempo se fue poniendo peor. Fuimos amigos por más de 20 años y ahora ni hablamos. Dejó de contestar mis llamadas, así que dejé de hacerlas. No me importaba. Luego empezó a inventarse situaciones raras, como que yo duplico su cuenta de TikTok y lo doxié. Su TikTok es bien tonto y la neta me da igual. Sospecho que si pasó algo así, fue esa mujer medio loca, la mitad de su edad, con la que se metió en TikTok y después se quedó embarazada. Por lo que alcanzo a entender, no lo puso en el acta de nacimiento y también lo bloqueó. De vez en cuando me mandaba mensajes diciéndome que me fuera a la chingada por alguna razón. Bloqueé su número y a él en todas partes. Luego encontré un video de YouTube en el que yo había comentado y me dijo que dejara de acosarlo. Aparentemente lo perjudiqué en un montón de formas de las que yo ni siquiera estaba enterado. Soy el antagonista de su papel de víctima y ni siquiera tuve que mover un dedo o decir tan solo una palabra. La proyección con él está cañón. Le arruinó totalmente la salud mental a su compañero de casa con acusaciones y gaslighting. Ya no hablo con el compañero de casa tampoco, pero esa es otra historia. Cualquiera que se te acerque de la nada en un estacionamiento. Una vez me pasó algo así. Tenía 18 años y estaba caminando hacia mi carro después de salir de Barnes Noble cuando un tipo apareció de la nada. ¡Ayúdame! Mi hermana está en el hospital y necesito $10 para un taxi. En ese momento le di algo de dinero. No fue sino hasta unos minutos después, mientras iba manejando, que caí en cuenta de que probablemente acababa de ser víctima de una estafa. En otra ocasión, un hombre intentó venderme algo en el estacionamiento de Lowe's. Apenas estacioné el carro, lo vi caminando directamente hacia mí con un montón de folletos en la mano. Sin pensarlo mucho, me llevé el teléfono a la oreja, fingiendo que estaba en una llamada. El tipo se quedó esperando a que terminara. Así que yo simplemente seguí mirando al frente, con el teléfono en la oreja, sin decir absolutamente una palabra, durante casi 10 minutos. Al final se cansó y se fue. Entonces bajé del coche y entré a la tienda. Estuve adentro unos 20 minutos y, cuando salí, ahí estaba otra vez, parado cerca de la puerta principal. Así que repetí exactamente la misma estrategia. Me puse el teléfono en la oreja y seguí caminando como si estuviera hablando con alguien. Esta vez se dio la vuelta de inmediato. Hasta ahí llegó su intento. Ahora bien, no todas las personas que se acercan en un estacionamiento tienen malas intenciones. Las 2 veces que alguien se acercó a mí para pedir ayuda terminaron siendo situaciones completamente legítimas. La primera fue una señora cuya batería se había descargado. Solo necesitaba que alguien le pasara corriente con unos cables. Después de ayudarla, me dio $20 y hasta dijo una oración por mi salud como forma de agradecimiento. La segunda fue bastante curiosa. Llevé a un par de personas hasta su casa. Eran apenas unos cuantos kilómetros, aunque todo el camino era cuesta arriba. No me pasó absolutamente nada. No me dieron dinero, tampoco esperaba que lo hicieran, y simplemente cada quien siguió con su día. Reconozco que probablemente no fue la decisión más inteligente aceptar llevar a 2 desconocidos, pero en ese momento me pareció buena idea y, por suerte, todo salió bien. Otra vez, un hombre se me acercó en un estacionamiento y me preguntó si podía usar mi teléfono para llamar a su esposa. Estábamos en un parque de diversiones. Me explicó que había ido por el coche mientras su esposa se quedaba con los niños, pero que sin darse cuenta le había dejado su mochila a uno de ellos, y dentro estaban tanto las llaves como su teléfono. En lugar de prestarle mi celular, le dije que yo mismo podía hacer la llamada. Me dictó el número y marqué. Contestó una mujer y le expliqué que estaba con su esposo en el estacionamiento y que, al parecer, alguien de la familia tenía sus llaves y su teléfono. Unos minutos después aparecieron ella y sus 2 hijos. El hombre me explicó que pensaba recogerlos en la entrada del parque, pero que cuando llegó al coche se dio cuenta de que no tenía cómo comunicarse ni podía volver a entrar. Al principio pensé que podía tratarse de un engaño, por eso preferí hacer la llamada yo mismo en lugar de prestarle el teléfono. Mi lógica era sencilla, si estaba mintiendo, seguramente se iría cuando viera que no le entregaría el celular. Y si decía la verdad, hacer la llamada igualmente podía resolver el problema. Por suerte, fue lo segundo.
En otra ocasión estaba acomodando las compras en el coche mientras mi hija pequeña seguía sentada en el carrito. Vi a un hombre caminando directamente hacia nosotros. En cuestión de segundos empecé a calcular qué tan rápido podía sacar a mi hija del asiento, subirla al coche y arrancar, o si sería mejor regresar corriendo a la tienda. La única razón por la que no reaccioné de inmediato fue que él también venía acompañado de un niño, de unos 7 u 8 años. Cuando llegó hasta donde estábamos, simplemente sonrió, me dijo que mi hija era muy bonita, le hizo un cumplido y siguió caminando. No intentó iniciar conversación ni quedarse cerca. Y aún así, sigue siendo una de las experiencias más aterradoras que he vivido. Creo que muchos hombres no alcanzan a imaginar cómo se siente ser mujer en un lugar público. Probablemente ese señor jamás supo que, durante esos pocos segundos en los que caminó hacia nosotras, yo estaba completamente convencida de que podía hacernos daño. Por otro lado, también hay momentos en los que uno realmente necesita ayuda. Una vez se me descargó la batería del carro cuando acababa de terminar de hacer las compras. Tenía el vehículo lleno de despensa y tuve que preguntarle a 7 personas distintas si podían ayudarme. Las primeras 6 simplemente siguieron de largo. Después de que el último también me dijera que no, terminé preguntándole, ya bastante frustrado, cuál era el problema. Más tarde entendí que iba muy elegante porque llegaba tarde a una reunión importante del trabajo y probablemente no quería ensuciarse o perder más tiempo. Justo en ese momento pasó otro conductor que alcanzó a escuchar la conversación. Bajó la ventana y dijo algo como, parece que nadie te ha podido ayudar. Yo te paso corriente. Y así fue. Por eso tampoco creo que todas las personas que se acercan en un estacionamiento tengan malas intenciones. Aunque, siendo sinceros, cuando un desconocido se acerca de la nada, la mayoría de nosotros ya nos ponemos automáticamente en alerta.